En el uso de la palabra, el diputado Marcelo Koenig. Acá se puede. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Hace 65 años y a esta altura un par de días, porque fue el 9 de junio, en los basurales de José León Suárez se escucharon tiros y gritos y allí asesinaron a un grupo de patriotas. A un grupo de patriotas que no habían cometido más delito que juntarse en una casa de Florida y esperar las noticias, porque algunos de ellos participaban de una conspiración en contra de la dictadura de turno, de la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu, y que estaba conducido ese proceso por otro general patriota, el general Juan José Valle. Quien tomó la decisión de esos fusilamientos fue el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de la policía, pero esos fueron víctimas, esos patriotas que murieron en José León Suárez, fueron víctimas del odio. El odio que primero empezó con los discursos y después pasó a los hechos. El odio que generaba esas políticas del peronismo que alguna vez Daniel Santoro, y no me refiero al periodista de Clarín que anda haciendo cosas con los servicios, sino al talentosísimo artista plástico, decía que es la democratización del goce. Y seguramente esa democratización del goce que siempre implica el peronismo, a algunos sectores les genera mucho odio. Ese odio que también hizo que alguien pintara en las paredes de Barrio Norte mientras agonizaba una chica de apenas 33 años, viva el cáncer. Ese odio que hizo que tiraran cientos de kilos de bombas en la Plaza de Mayo, ese odio que se llevó puesta a la institucionalidad democrática el 16 de septiembre de 1955. Hoy, lamentablemente, ese discurso del odio vuelve y esto en parte nos preocupa. Ese discurso del odio vuelve transformado, ¿no? Ese discurso del odio es el que uno siente cuando algunos son primero antivacunas y después empiezan a hablar que la vacuna no se la van a poner porque es soviética y después empiezan a hablar que esa vacuna no viene en la medida suficiente y ahora están absolutamente encaprichados en ponerse una vacuna de un laboratorio transnacional al punto de llegar a prácticamente tirarse de rodillas ante el CEO de esa empresa transnacional para pedirle que les dicte cómo tienen que hacer las leyes para que sea del gusto de este laboratorio. Esos discursos del odio, hace poco tiempo en una marcha opositora lo que hicieron fue colgar bolsas de basura, simulando bolsas mortuorias, colgarlas de la reja de la Casa Rosada. Y era una amenaza también, porque esas bolsas que negaban la humanidad y de negar la humanidad a pasar a cometer asesinatos hay solamente un paso, esas bolsas tenían nombres concretos. Tenían el nombre de Estela de Carlotto, un símbolo de los derechos humanos en la Argentina, y además tenían un nombre que lo resumían en los pibes de la Cámpora y que simbolizaban a todos los pibes y pibas que por cientos de miles asumen la militancia política en la Argentina. Esos discursos del odio, lo que no pueden y lo que más odio les genera son esos miles de pibes y pibas, y esa es la gran victoria y el gran homenaje que nosotros podemos hacerle a los fusilados de José León Suárez. A esos fusilados que
si fuera por los grandes medios no nos hubiéramos enterado. Nos enteramos por libros como el de el gran Rodolfo Walsh, como el libro de Salvador Ferla, Mártires y Verdugos, que le contaron a muchos argentinos. Yo tuve el privilegio de haber conocido y de haber militado junto a una de las hijas de las víctimas de José León Suárez, a la querida Negra Carranza, que decía que tenía dos orgullos. Primero, haber sido presa política de esa dictadura con apenas 10 años, porque lo que habían hecho antes de fusilar a este militante... No, ninguna interrupción. Bueno, muy bien, haga el diputado. homenaje que tenga que hacer, Iglesias. No hay ningún... Discúlpeme, diputado, no dialogue. Usted continúe, solo voy a hacer una aclaración para que le quede claro al diputado Iglesias. Sigue el diputado Héctor Fernández, después el diputado Leiva con un homenaje, después el diputado Acef, después el diputado Godoy, después la diputada Caliba, después la diputada Figueroa, después el diputado Nani, después el diputado Valdés, después el diputado Lacoste, después la diputada Cresto y ahí viene usted, para que lo tenga claro. Siga, diputado, nomás. Decía que, y quiero hacer también mi homenaje no solamente a los fusilados, sino a mi compañera la Negra Carranza, que contaba entre mates y mates en la unidad básica cómo había sido presa de esa dictadura con apenas 10 años y cómo había hecho caso a lo que le decía su padre y le había rechazado el ofrecimiento de facturas y de mate cocido a los militares que le habían puesto presa, porque su padre le enseñaba que con los que habían derrocado a Perón no había, de los que habían derrocado a Perón no había que aceptar absolutamente nada. Por eso, hoy que vuelven los discursos del odio, la gran victoria, el gran homenaje que le hacemos a esos fusilados es cada vez que un pibe, una piba joven que no conocieron a Perón y Evita, pero sí conocieron a Néstor y Cristina, levantan las banderas del peronismo, levantan las banderas que a nosotros nos da orgullo de la patria libre, justa y soberana, y aquellos que creen que es posible construir una Argentina sin peronismo, aquellos que sueñan con una Argentina sin kirchnerismo, aquellos que son los nuevos profetas del odio, los refutadores leyenda, les decimos, les cantamos que a pesar de la bomba, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, no nos han vencido. Gracias, diputado.